visto la designación de Salvador Illa como cabeza de lista del PSD para las elecciones de Cataluña en sustitución del señor Iceta. Señor Iceta, le iba a dar la mano. Discúlpeme, feliz año. Bienvenido, buenas noches. Sí, gracias. Buenas noches. A ver si nos puede aclarar usted algunos de los entresijos de esa designación del ministro, todavía ministro, Salvador Illa, como candidato del PSC a las elecciones de Cataluña dentro de mes y medio. Según la versión oficial, ¿usted le traslada esta idea al presidente Sánchez? Porque es usted mismo el que se da cuenta que el señor Illa es el mejor candidato. ¿Cuándo se da cuenta de eso? Vamos a ver, esto se inicia, al menos por mi parte, una reflexión justo antes del verano, a finales de julio. Nos presentan un estudio cualitativo que se hace siempre para preparar la estrategia de campaña, y allí veo que en mi liderazgo hay alguna sombra. Hay mucho deseo de cambio y hay parte de los electores a los que nos queremos dirigir que piensan que yo no soy suficiente cambio, que ya me he presentado 2 veces, que he estado precisamente en esa batalla que ha causado el procés demasiado tiempo. Entonces, yo percibo que hay ganas de pasar página. Pero en aquel momento la verdad es que no teníamos otra alternativa. Pasa el verano, llega el septiembre, octubre, vamos viendo encuestas en las que la situación electoral desde nuestros intereses, digamos, está como estancada, y empiezo a ver que Salvador tiene una valoración mejor que la mía. Entonces, la verdad es que me parece que es el 19 de noviembre, me voy a ver a Pedro Sánchez y comentamos la situación, comentamos las perspectivas electorales, y yo le digo, mira, no se lo puedo decir a nadie, porque en política no se pueden generar dudas sobre la candidatura de uno mismo y de tu propio partido, pero yo veo que quizá tenemos un problema que merecería la pena abordar. ¿Y no lo consulta usted o no se lo dice usted al señor Illa antes de consultárselo al presidente? No, por una cosa que yo creo que se puede entender. Yo soy muy respetuoso con el gobierno. Yo no le puedo mover el gobierno al presidente del gobierno sin hablarlo primero con él, por en fin, un mínimo de responsabilidad, de seriedad y de sentido institucional. Y entonces la verdad es que el presidente del gobierno de repente me dice, mira, esto ahora es impensable, pero a final de año quizá estaríamos en condiciones de hacerlo. Y de hecho me pone como una condición, dice, hombre, si sois capaces de mantener tu candidatura sin decir ni mu, sin que esto se filtre y tal, y vemos a final de año que podemos hacer el cambio, yo te acompaño. Y yo la verdad lo pensé, y esto era una decisión como muy mía. Si yo no digo nada, en mi partido todos daban por hecho que iba a ser candidato, las encuestas iban razonablemente bien, pero para ser segundos o terceros. Y yo la verdad, yo tengo una ambición para mi proyecto que no es el de ser segundo, es el de ser primero, ¿no? Y entonces llega diciembre y efectivamente vemos que hay una ventana que se puede utilizar, y acordamos con el presidente de llevarlo hasta el 30 de diciembre, que es cuando lo hicimos público. Y les preguntan tanto a usted como al señor Illa una y otra vez si esto va a ser así o no va a ser así. Ustedes lo niegan. Vamos a recordar las declaraciones que han hecho ustedes incluso horas antes de que se anunciara públicamente esa decisión. El candidato que vamos a presentar nosotros va a ser Miquel Iceta, que es la persona que está en mejores condiciones para abanderar este cambio y para liderarlo en Catalunya. No? Que ell seria un magnífic candidat, escolti'm, segur, i que seria un magnífic president de la Generalitat, també. Lo que pasa es que a la vida un tria... Entiendo que el candidato va a ser usted, salvo que se produzca un terremoto, ¿no? Exacto, salvo terremoto o problema cardíaco agudo. Pues ni terremoto ni problema cardíaco agudo, la decisión estaba tomada. ¿Esto no es un engaño, señor Iceta? No, la decisión no estaba tomada. Habíamos decidido que si a finales de año había esa oportunidad, lo haríamos. Pero no estaba escrito, podría haber pasado... Cuando hacen ustedes estas declaraciones ya estamos a finales de año. Sí, lo que pasa es que hay que conocer, yo le admiro muchísimo a Salvador. Salvador se deja matar antes que ser él el primero en decir que yo no voy a ser candidato. Es que ahí hay una sintonía personal, política tan grande, que es que a él no lo sacan ni en el potro de tortura. Yo lo vi
cuando estaba en otra cadena y hasta 3 veces, ¿no? Como San Pedro, y es que le vi en su pensamiento, ¿no? En la persona que me quiere, me protege y no se le ocurriría que nadie pensase que él había hecho algo para desplazarme a mí, ¿no? Entonces le vi y dije, bueno, este es mi salvador. Dice usted, todo esto no habría sido posible sin Pedro Sánchez. ¿Cuál ha sido el papel del presidente del gobierno? Y otra cosa más, ¿no tiene usted la sensación, o no tuvo usted la sensación cuando fue a la Moncloa, de que esta decisión la tenía ya tomada el presidente del gobierno antes de que usted lo propusiera? Bien, le digo las 2 cosas que me pide. El papel fundamental. Sin Pedro Sánchez no podemos tomar esta decisión. Y yo creo que esto la gente lo entiende. Yo no le puedo decir a un presidente del gobierno en una situación como la que estamos atravesando, pues mira, ahora me viene bien que cambies de gobierno. Es que eso no va así. Por lo tanto, sin su complicidad activa, esto no sucede. Y le he de decir, porque me lo dijo él y espero que no, en fin, que no se enfade, ¿no? Si lo comento, él también lo había pensado. Sí, es verdad. Él también lo había pensado. Lo había pensado primero porque creemos que Salvador está en mejores condiciones de sacar un mejor resultado, pero también sobre el papel que yo tengo. Yo tengo la suerte de, con el presidente del gobierno, tener, aparte de sintonía política, pues una sintonía personal muy grande. Él me decía, es que tú llevas mucho, es que esto quema mucho. Y es cierto, la situación política catalana quema mucho. Entonces ahí habían diversos factores, pero lo fundamental es que nosotros queremos ganar las elecciones y por lo tanto presentamos a quien creemos que puede sacar un mejor resultado en el momento que creemos que puede hacerlo. Porque en otras declaraciones yo recuerdo que también dije, en estos momentos, porque es que en esos momentos no se podía mover Salvador Illa del gobierno. Pero me imagino que usted es consciente antes, cuando lo piensa, cuando lo propone y ahora mismo, igual que es consciente el presidente de las críticas que iban a surgir por parte de la oposición. Antes de que me conteste, vamos a recordar algunas de estas críticas. Este es el primer acto de campaña de Illa. Han sustituido la pegada de carteles por intervenir Madrid en las elecciones de Cataluña. El candidato Illa hoy está trabajando más como candidato que como ministro del Gobierno de España. Creemos que es una irresponsabilidad. No entendemos cómo se prioriza el partido sobre la salud pública. En medio de una tercera ola, de una nueva ola, señor Iceta, con los casos subiendo, con una nueva variante del virus, con esta preocupación que hay en todo el país, ¿es una irresponsabilidad cambiar al ministro de Sanidad? Yo creo que no, pero si me lo permite, Hilario, hace una semana ellos estaban pidiendo todos que dimitiera y se fuera y que llegara otro. Por lo tanto, tiene poca credibilidad esa crítica. Ahora parece que están de plañideras, cuando hasta hace 4 días estaban diciendo poco menos que era responsable de todos los males y que habría que apartarlo. Pero yo le voy a decir una cosa que en fin, lógicamente es discutible, ¿no? Pero estamos frente a una situación en la cual Salvador Illa fue la máxima autoridad delegada en la primera ola, cuando había un estado de alarma que dirigía total y absolutamente el Gobierno de España, y ahora estamos en un momento en el que, entre otras cosas, gracias a él y al presidente, estamos en un funcionamiento de cogobernanza, en el que las comunidades autónomas tienen muchísima responsabilidad. Segundo, tenemos las vacunas compradas, reservadas, y tenemos el plan de vacunación preparado. Por lo tanto, es un momento en el que se puede producir un relevo. Y luego una cosa, yo no quiero que ahora la gente piense que ser ministro no es importante, pero tendríamos que subrayar el papel de los servidores públicos. Yo en estos momentos, y no quiero entrar en polémica, pero es que es muy importante Fernando Simón, es muy importante el equipo de Fernando Simón. Los ministros no tienen por qué ser expertos en la materia que llevan, pero en cambio sí tienen la responsabilidad de tener un buen equipo. Y por lo tanto tenemos un buen equipo en sanidad que ha preparado muy bien las cosas y por lo tanto ahora, seguramente en noviembre no podíamos, pero ahora se puede producir un relevo, al menos esa es la opinión del presidente del gobierno, que es quien ha de tomar esa decisión. Y hablando de relevos, ¿va a ser usted ministro? Pues todo el mundo lo da por hecho. No, yo no doy por hecho nunca nada. Yo siempre hago la broma de que en política... Pero ya estuvo usted a punto de presidir el Senado. Sí, pero fíjese, afortunadamente no me hice muchísimas ilusiones, porque si no, luego hubiera tenido que... Y ahora no se quiere hacer las mismas porque todavía no se lo han dado por confirmado, pero... Yo no lo he leído en el BOE. ¿Es evidente o no es evidente? Yo no lo he leído en el BOE. Y entonces, vamos a ver, yo lo que le puedo decir, y espero que tampoco me lo tome a mal el presidente siempre me ha dicho, oye, yo, si algún día puedes, quiero contar contigo
pero nunca me ha dicho, mira, te voy a hacer esto tal día. Quiere contar conmigo porque cree que puedo aportar, cree en mi capacidad, en mi experiencia, pero ¿quién hace el gobierno? Quien decide quién está, quién no está, cuándo entras o cuándo sales, es el presidente del gobierno. Por lo tanto, los demás, en fin, podemos especular, naturalmente, pero yo no voy a dar por hecho algo que no se ha producido. Y por lo tanto, en fin, todo... Lo admito, usted me dice, no lo sé, no se ha producido, no lo voy a decir. ¿Le gustaría ser ministro de Política Territorial, por ejemplo? Mire, si no sé, me dicen que no haga bromas, ¿no? Yo digo, más que de Agricultura. Luis Planas es tan buen ministro de Agricultura que no se me ocurriría a mí ser ministro de Agricultura. Política territorial se acerca un poco más a las cosas que yo he hecho. Pero fíjese, para mí lo importante es sentirme útil. Y también la satisfacción de que alguien piense que puedo ser útil y hacer determinadas cosas. Yo no tengo una ambición personal y creo que lo acabo de demostrar hace muy pocos días. Mi ambición es de proyecto político, mi ambición es colectiva, es de país, de contribuir a solucionar la crisis política en Cataluña. Por lo tanto, lo que pueda hacer en esa dirección, desde el lugar que sea, me encantará hacerlo. ¿Le gustaría ser ministro, por lo tanto? Vamos a ver, me encantaría trabajar al lado de Pedro Sánchez, digámoslo así, pero eso puede ser ministro, puede estar en la ejecutiva del PSOE, puede hacer muchas cosas, las que él quiera. Pero yo ahora, mi obsesión es hacer presidente a Salvador Illa, para poder decir, veis cómo tuve razón de hacer ese movimiento, veis cómo así íbamos a ir mucho mejor y por lo tanto mi obsesión estos días es trabajar para él, trabajar para la campaña y conseguir una victoria que hasta hace muy pocos días se veía como imposible. Y hoy, en cambio, es una posibilidad que nosotros vamos a jugar a fondo. Es una posibilidad, pero seguro que es bastante complicada. Mucho, porque por diversas cosas. Uno, porque la ley electoral catalana prima mucho a las demarcaciones pequeñas en lugar de Barcelona, que es donde se concentran más nuestros apoyos. Es muy difícil porque hasta ahora las encuestas nos dicen que el independentismo sumaría. A muchos nos parece inconcebible porque están como el perro y el gato, con perdón. Hasta hoy mismo, para desalojar una fiesta, una macrofiesta, se han peleado los socios de gobierno sobre quién debía hacerlo, ¿no? Y por lo tanto nosotros estamos diciendo, vamos a ver, después de 10 años de gobiernos independentistas, en los que ellos prometieron una independencia que no se ha alcanzado y que en cambio lo que sí que hemos visto es incompetencia del gobierno y decadencia de Cataluña como comunidad, merece la pena cambiar. Ahora, como usted dice, las encuestas dicen que la cosa es muy difícil, pero yo creo que hace una semana lo daba todo el mundo por imposible. Parecía como si las elecciones se hubiesen celebrado ya. Y desde que nosotros hemos dicho la bandera nuestra la lleva Salvador y hemos hecho esa expresión que yo creo que se ajusta a la realidad, no estamos proponiendo un candidato. Estamos proponiendo un presidente y yo creo que le estamos dando la vuelta a las cosas y que se ha abierto una posibilidad que hasta hace bien poco no existía. Enseguida vamos con algunos de esos datos que nos va a dar nuestra compañera Elizabeth López, pero antes le pregunto, ¿sería un fracaso no ganar esas elecciones para usted y para el señor Illa? Vamos a ver, el PSC hoy en el Parlamento de Cataluña, hoy es el cuarto partido. El PSC hoy en el Parlamento de Cataluña junto ¿Ser ustedes terceros se conformarían? Yo no, es que si me conformara con ser tercero ya me hubiera presentado yo, con perdón. Eso ya las encuestas nos lo decían, no nos conformamos. Pero no solo por nosotros, es que creemos que Cataluña está siendo perjudicada por la continuidad de un gobierno que no da la talla. Es que nos ha adelantado ya Madrid. Ya sabe que siempre la competencia pues es buena, pero hombre, toda la vida pensando, ay, que nos adelanta Madrid. Ya ha pasado. Y ahora estamos viendo que comunidades muy punteras, como es el caso de la Comunidad Valenciana, también, en fin, sentimos el aliento en el cogote. Por lo tanto, nosotros queremos lo mejor para Cataluña. Y creemos que lo mejor para Cataluña es cambiar. Es optar por una vía que no es la de la confrontación, que es la del acuerdo. Es optar por políticas públicas bien pensadas y bien ejecutadas. Fíjese usted, el último presidente que hemos tenido, Quim Torra, llegó a decir que el principal obstáculo para la independencia era la autonomía. ¿Cómo le vas a confiar el gobierno de una autonomía a alguien que no cree en ello? Y los independentistas hace ya demasiado tiempo dejaron de creer en la autonomía. Nosotros queremos gobernar, queremos presidir, queremos que Cataluña vuelva a estar en la primera división y en la primera posición de la primera división. No quiero dejar de preguntarle, ¿comienza el relevo en el liderazgo del PSC con este movimiento? Vamos a ver, nosotros hicimos un congreso hace ahora un año
que me reeligió además con una amplísima mayoría. Mi idea es acabar el mandato, y cuando acabemos el mandato pues decidiremos. Iba a decir Dios dirá, no, todos los socialistas reunidos en Congreso y las socialistas reunidas en Congreso diremos. Y entonces pues veremos, pero como esta vez tendremos que elegir al primer secretario o la primera secretaria que consideremos que en ese momento puede hacerlo lo mejor posible. Yo ya he demostrado que cuando creí que hacía falta que me pusiera al frente, lo hice, y que también cuando he creído que hay otro mejor preparado, me aparto. O sea que si los resultados son malos, a lo mejor no es el primer secretario el señor Illa. Bueno, es que eso es otra dimensión. Una cosa es un cargo de partido y un cargo de gobierno. En este caso, pues ya veremos, faltan 2 años, pero yo es que lo quiero ver de presidente. Porque yo es el presidente que quiero para mi país. ¿Yo qué quiere que le diga? Yo quiero una persona que nos dé tranquilidad, que nos dé buena gestión, que sea una persona que piense en el país entero, no solo en la mitad. Yo creo que Cataluña vuelva a ser una Cataluña triunfante, como dice nuestro himno, ganadora, pionera, innovadora. Para mí todo eso tiene hoy un nombre: presidente Salvador Illa. Eso es lo que usted quiere, que el señor Illa sea presidente. Vamos a ver qué es lo que quieren los catalanes, o por lo menos qué es lo que dicen a día de hoy los sondeos, Eli. Pues sí, una vez que, salvo sorpresa, ya conocemos a los candidatos para las elecciones catalanas, lo que vamos a hacer es desempolvar el pactómetro. Vamos a ver ahora los resultados de las elecciones de 2017. En esos resultados, Ciudadanos aparecía como la fuerza más votada. Una combinación que no era posible para ganar esas elecciones, para gobernar. Finalmente, la que consiguió gobernar ha sido pues la de Junts per Catalunya, Esquerra y la CUP, con ese apoyo de los independentistas. Pero el escenario en estas nuevas elecciones podría ser totalmente diferente. A falta de más de un mes para esas elecciones, tenemos que tirar de las últimas encuestas. Encuestas que no cuentan con los últimos cambios políticos de esta última semana, como esa nueva candidatura de Salvador Illa recogiendo el guante de Miquel Iceta, o el cambio de cromos en partidos como Ciudadanos al Partido Popular. Precisamente de eso le hemos preguntado a Alejandro Fernández, el candidato de los populares en Cataluña, si ha empezado ya ese cortejo entre los partidos. Imagínese que el PSC necesita sus votos para poder gobernar en Cataluña. ¿Ustedes se los darían? Yo prefiero imaginarme que él necesite yo los de ellos. Y Rufián abre más el abanico y lo que hace es proponer esta otra opción. Cree que el PSC elegirá sumar entre Partido Popular y Ciudadanos, o hacerlo incluso con Junts per Catalunya. Pero ahora bien, vamos a ver si suma alguna de estas opciones. Esta es la previsión del CEO catalán. Como hemos dicho, esta última encuesta no contempla los cambios de esta última semana, que veremos cómo acaba dejando también el tablero político en Cataluña. Pero de momento, Esquerra, según esta encuesta, sería la lista más votada, podría reeditar el gobierno saliente. PSC y Junts per Catalunya, por más que diga Rufián, no sumarían, y tampoco lo hace Ciudadanos, PP y PSC. Incluso si a estos compañeros le sumamos pues extraños compañeros de viaje, como por ejemplo Vox o Els Comuns, tampoco sumarían. Así que antes de votar, la única opción posible de momento sería la suma de los independentistas, o incluso que el efecto Illa permita subir al PSC en votos en estas próximas elecciones del 14F en Cataluña. Quizá podría sumar un pacto de PSC, Esquerra, Comunes. Le queremos preguntar a Miquel Iceta si eso sería posible, reeditar un tripartito e incluso aceptar el PSC pues esa vicepresidencia, en este caso de Illa. Antes de que responda a esa posibilidad que plantea nuestra compañera, le quería preguntar, ¿hay que mantener el 14 de febrero como fecha para las elecciones? Lo digo en vista de la situación de la pandemia. ¿Es conveniente celebrar elecciones en febrero? Sí. Si le decimos a la gente que ha de ir a trabajar, ¿cómo le vamos a decir que no vaya a votar? Es que aquí hemos de buscar las cosas en proporción, en coherencia, ¿no? Hombre, si estuviéramos en una etapa de confinamiento domiciliario total, pues no podríamos ir a votar. Pero si le estamos diciendo a la gente que se levante temprano por la mañana, que se meta en un vagón de metro y que vaya a su empresa, y le vamos a decir, en cambio, votar un domingo no. Eso sería de una incongruencia total. Yo soy de los convencidos que va a haber elecciones el 14 de febrero. Y otra cosa que se me ha quedado pendiente, ¿hasta cuándo va a compatibilizar el señor Illa su cargo de ministro con el de candidato in pectore a la
Generalitat? Pues lo que diga el presidente del gobierno, que es quien cesa a los ministros. Técnicamente él ha de hacerlo en el momento que empiece la campaña electoral, eso es el 28, el 29 de enero, y hasta entonces, pues lo que diga el presidente. Ahora ya sí, ¿los pactos reeditarían ustedes el tripartito? Vamos a ver, dicho y preguntado así hoy, le tendría que decir que no. ¿Por qué? Porque el problema no es con quién gobiernas, el problema es en qué te has puesto de acuerdo para gobernar. Nosotros hemos gobernado 7 años con Esquerra Republicana, pero en el menú no estaba ni la independencia ni el referéndum sobre la independencia. Por lo tanto, nosotros con quien podamos pactar un programa de gobierno, que para nosotros es lucha contra la pandemia, lucha por la reactivación económica, reconstrucción social y grandes consensos de país que permitan que la división que hoy existe entre los catalanes, cerrarla. Con quien esté de acuerdo en estas prioridades, nos podemos poner de acuerdo. Mire lo que nos decía aquí en La Sexta Noche hace menos de un mes el diputado Gabriel Rufián a propósito de este tema de los pactos y de un acuerdo con el PSC. 14 de febrero, igual ustedes nos repiten pacto con JxCat y, no sé, reeditan un pacto, como hemos visto en otras ocasiones, con el Partido Socialista, por ejemplo. No, un pacto con el PSC es imposible, hay mucha tierra quemada. ¿Ese pacto con el PSC es más sencillo si usted no es el candidato, o ahora que usted no es el candidato y el candidato va a ser el señor Illa? ¿Esa ha sido una de las razones por las que usted ha tomado esa decisión? No, esta no ha sido ninguna razón, porque yo creo que entre los partidos, es verdad que la química entre personas es importante, pero en los partidos lo que cuenta es la posición política. Entonces, es verdad, yo entiendo a Gabriel Rufián, pero si ellos han hecho candidato, hicieron presidente a Mas, luego hicieron presidente a Puigdemont, luego han hecho a Torra, y están dispuestos a hacerlo a Laura Borràs y a quien sigue a Laura Borràs, que es Joan Canadell. Esquerra está en eso. Lo que pasa es que nosotros les decimos, hombre, parece mentira que queráis seguir en ese camino cuando estáis, con perdón de la expresión, como el perro y el gato, y hacen un espectáculo diario de su división. Pero en fin, ese es su planteamiento, y nosotros por eso decimos, los que quieran de verdad un cambio, los que no quieran la continuidad de un esquema de gobierno que ha fracasado, que nos ha hecho retroceder, que ha demostrado su incompetencia absoluta, tienen ahora una opción, no otro candidato, un presidente, que es Salvador Illa. Y su objetivo es, le iba a decir, no sé si fulminar, derrotar o hacer que Ciudadanos desaparezca. ¿Van a ir ustedes explícitamente y expresamente, sobre todo, a por los votos de Ciudadanos? Vamos a ver, yo antes de ser líder del partido y de ser candidato me dedicaba mucho a temas electorales. Y en mi experiencia, los partidos que pierden muchos votos los pierden en todas direcciones. Y los partidos que quieren ganar muchos votos los acaban atrayendo de diversos lugares. O sea que nosotros no vamos a hacer una campaña para llevarnos votos de este o de aquel. Pero es verdad que Ciudadanos ha tenido una experiencia. Primero, ganó las elecciones cuando ninguna encuesta lo decía. Lo digo porque a veces tomamos las elecciones como si fueran una profecía, y no lo son. Segundo, ganó las elecciones, fueron el primer partido y no supieron qué hacer con ello. Y quien ganó las elecciones resulta que al poco tiempo se marchaba y se iba a la política española. Y luego nos pusieron a otra persona que resulta que ahora es la candidata número 2 del PP. O sea que el proyecto de Ciudadanos, con todos los respetos, pero está muy tocado en Cataluña, entre otras cosas porque de su victoria, que levantó mucha expectación, no supieron qué hacer con ello. Total que sí, que de donde hay que el caladero fundamental para el PSC es Ciudadanos. No solo. ¿O van a sacar ustedes votos de Esquerra? No, algún votante de Esquerra va a decir que después de ver qué hacen con su voto se lo tiene que pensar 2 veces. Pero también puede ser de los comunes, puede ser de la abstención. Hay muchos independentistas que se han sentido traicionados. Les prometieron la independencia en 18 meses. Y no pasó. Les dijeron que estaba todo preparado, que había unas estructuras de Estado, que había países en el extranjero dispuestos a reconocer esa independencia. Es que explicaron una milonga muy grande. Y por lo tanto, gente que puede ser independentista y que tiene todo el derecho de serlo, pero ve que los que están encabezando ese proceso, pues realmente no han estado a esa altura. Se les llegó a decir, vótame porque si votas volveré a Cataluña. Lo dijo Carles Puigdemont y no lo hizo. Por lo tanto, en el mundo independentista también hay mucha frustración. ¿Lleva eso a cambiar de voto? Bueno, lo veremos, porque el voto en eso es de las personas y los partidos a veces nos pensamos que tenemos como derechos adquiridos, ¿no?, sobre los votantes, y no es así. Pero yo creo, hemos
visto en las encuestas. Un 70% de los catalanes están diciendo que les gustaría que hubiera un cambio. Y es verdad que hasta anteayer muchos de ellos decían de las elecciones no saldrá un cambio. Hoy algunos empiezan a decir, con este movimiento que han hecho los socialistas, demostrando que salen a por todas, que van a ganar, que van a poner toda la carne en el asador, yo creo que empiezan a cambiar las cosas, y eso que Salvador todavía no ha entrado en campaña. ¿Y van a ustedes a prometer en campaña que va a haber indultos para los políticos eso no es un condenados? Perdone que le haya interrumpido, es que eso no es una promesa electoral ni puede serlo. El indulto es una prerrogativa que tiene el gobierno y que ha de solicitar una persona o en nombre de una persona que haya sido condenada. En estos momentos se están tramitando. Faltan unos informes del Poder Judicial. Cuando el gobierno tenga todos esos informes que son preceptivos, el ministro de Justicia los estudiará y hará una propuesta y el gobierno decidirá. Pero eso no es una moneda de cambio de unos presupuestos o para preparar unas elecciones. Eso en todo caso puede ser un factor útil para dejar atrás un desastre que el independentismo causó y ver el futuro de una forma más equilibrada y en el que todo el mundo se sienta cómodo. Vamos a recordar lo que dicen algunos de los dirigentes de su propio partido o del Partido Socialista, no del PSC, a propósito de esa posibilidad de los indultos. Por ejemplo, el presidente de Castilla-La Mancha. Es todo lo contrario a lo que se prevé de una figura de gracia, que a mí no me hace ninguna gracia. Junqueras llegó a decir que se metan el indulto por donde les quepa. Salió de la cárcel, dijo que volvería a hacerlo. Parece absurdo. ¿Qué sabe usted qué pasaría si mañana se indultara y pasado mañana volvieran por el mismo camino? Pasaría? ¿Qué responsabilidad, qué ridículo histórico no estaría haciendo un gobierno o un partido? ¿Qué ridículo histórico? ¿Cuál es la respuesta, señor? Vamos a ver. Iceta. Nosotros, la gente de izquierdas, siempre pensamos que las penas de prisión y las condenas tienen un objetivo que es el de rehabilitar a las personas. No son un castigo. Esto a la gente de izquierdas, ¿no? Pensamos que es así. Y por lo tanto tiene sentido que haya beneficios penitenciarios, que hay que merecerlos y ganarlos, y tiene sentido también que haya esa figura de las medidas de gracia, en este caso de un indulto. ¿Usted cree que se han rehabilitado, que se están rehabilitando? Vamos a ver, yo le diré, cuando dicen que lo van a volver a hacer, yo pienso que lo que están diciendo es que no dejan de ser independentistas, cosa a la que tienen perfecto derecho. Pero yo creo que nadie en su sano juicio va a volver a cometer un error del calibre que fue un error enorme, que ellos están pagando, pero que paga el conjunto de la sociedad catalana a finales de 2017. Por lo tanto, el futuro yo no lo sé, no lo sabe nadie. Pero yo creo que las decisiones hay que tomarlas cuando se tienen todos los datos en la mano y cuando un gobierno decide que ejercer esa prerrogativa puede ser útil y puede ser positivo. Entonces, hombre, yo no sé cuánto tardará el gobierno en plantearse esa cuestión, pero lo que sí que no me parece bien es que desde fuera, unos u otros, en un sentido u otro, intentemos condicionar una decisión que no nos corresponde, sobre la que no tenemos toda la información e intentando llevar, por así decir, el agua a nuestro molino. Por lo tanto, yo esperaré y, además le digo ya, apoyaré la propuesta, la decisión que tome el Gobierno de España, porque es quien ha de tomarla. Pero lo sabe usted igual que yo. Digamos que hay una cierta inclinación por parte del Gobierno a que se produzcan, a que salgan adelante esos indultos, que no sé si serían un peaje a Esquerra Republicana, al apoyo de Esquerra Republicana al Gobierno central. Mire, señor Pino, esto nos lo dijeron también para los presupuestos. Nos dijeron, no, han conseguido el apoyo de Esquerra porque les darán el indulto. Se han votado los presupuestos, se han aprobado, benditos presupuestos, y no se ha indultado. Por lo tanto, yo creo, en fin, en política todo es legítimo y todos los argumentos tienen su valor y su peso, pero al final hay una realidad. Si se produjesen los indultos, no serían a cambio de nada. Serían porque el Gobierno considera que es una medida justa. Es verdad que hay voces del Gobierno que nos han dicho, hay que preparar un futuro que deje atrás heridas profundas. Es un planteamiento muy solvente y muy razonable. Ahora, quien ha de hacerlo es el Gobierno, a la luz de los informes preceptivos que marca la ley y sopesando todos los factores. Y por lo tanto, yo, que fui de los primeros que hablé de indultos porque me preguntaron si era posible una amnistía, yo dije, no, una amnistía no. En todo caso se puede plantear un indulto. Menuda la que se armó en su momento. Y menuda la que se armó. Pero yo pienso las cosas que pienso y luego pues hemos hablado mucho todos de eso y lo que digo es que ahora quien ha de hablar es el Poder Judicial
y, en definitiva, al Gobierno, que es quien puede tomar o no esa decisión. Yo no me quiero adelantar ni pronunciar en un sentido o en otro, porque confío plenamente en el funcionamiento de las instituciones, en el Ministro de Justicia y en el Presidente del Gobierno y, lógicamente, en el Consejo de Ministros. ¿Son estas las elecciones más importantes de Cataluña en los últimos años? Bien, los políticos tendemos a decir siempre que las de ahora son las más importantes. Son las más importantes. Son las decisivas. Pero es verdad que en esta oportunidad, en esta ocasión, podemos cambiar el rumbo. Llevamos 10 años de gobiernos independentistas, a cual peor, que nos han hecho perder el tiempo, energías, oportunidades. Fíjese usted, la mayor fusión bancaria que se ha producido en España, y resulta que la sede del nuevo banco resultante no va a estar en Cataluña porque el independentismo creó esa inestabilidad. O imagínese que hubiera sido ahora, que Barcelona hubiese sido la sede de la Agencia Europea del Medicamento, que no pudo serlo precisamente por la inestabilidad política creada por el independentismo. Nosotros creemos que no podemos perder ni más tiempo, ni más energías, ni más oportunidades. Hay que cambiar de prioridades, hay que cambiar de gobierno, hay que tener un presidente y, a mi juicio, el mejor es Salvador Illa. Pues ya veremos qué es lo que dicen los electores. Gracias, señor Iceta, por haber estado en un día tan especial como este, a comienzos de este 2021. Feliz año y que tengamos buenas noticias en las elecciones y sobre la pandemia dentro de poco. Sobre todo las de la pandemia, que esas son para todos. Suerte, ánimo y gracias por haber estado aquí. Bien. Hasta luego. Bueno, ya llegó